Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría y en esta oportunidad pues vamos a avanzar el tema de razones trigonométricas de ángulos agudos, ¿ya? Muy bien, entonces antes de eso vamos a empezar con algunos conceptos previos que viene a ser en este caso el triángulo rectángulo. ¿Qué cosa es un triángulo rectángulo? Es un triángulo cuya medida de uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿no? A ver, les presento un triángulo rectángulo. Ahí está un triángulo ABC, ¿sí? Ten en cuenta que un triángulo tiene pues tres ángulos, ¿no?, internos, y uno de ellos tiene que ser 90 grados, ¿no? Si en este caso al C le vamos a colocar pues ese simbolito, ese cuadradito pintadito que me indica pues que es un ángulo recto, es un ángulo de 90 grados. Muy bien, ahora de manera convencional a las letras mayúsculas se le oponen letras minúsculas, es decir, el lado AB vale C minúscula, ¿no? El lado BC valdría A minúscula y el lado AC valdría ¿cuánto? B minúscula, ¿ya? Al C se le conoce como hipotenusa. ¿Por qué? Hipotenusa, porque es el lado más grande del triángulo. En este caso C, que es la hipotenusa, se le opone ¿a quién? Se le opone al ángulo de 90 grados. Entonces la hipotenusa siempre se va a oponer al de 90 grados, ya es el lado más grande. Y los otros dos lados pues se le conoce como catetos, ya. Le he puesto pues acá, ahí está, mira, A se le opone al vértice A mayúscula, B se le opone al vértice B mayúscula, ya. Eso de forma convencional. Entonces A y B van a hacer ¿qué cosa? Van a ser catetos, ¿ya? Muy bien, ahora estos ángulos que están acá del vértice A y del vértice B, vamos a colocarle a ver ángulo alfa y ángulo teta, ¿sí? Esos dos ángulos pues van a hacer ¿qué cosa? Van a ser ángulos agudos. ¿Qué quiere decir eso? Mayores que 0 pero menores que 90 grados, ¿ya? Entonces se conoce como ángulos agudos. Se cumple pues ¿qué cosa? Se va a cumplir que la suma de alfa más teta tiene que ser ¿cuánto? Tiene que sumar 90 grados, ¿ya? ¿Qué no se cumple acá? Se cumple un famoso teorema conocido como el teorema de Pitágoras. Acá está. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice lo siguiente, que la hipotenusa lo elevas al cuadrado, ahí está C al cuadrado, es igual ¿a quién? A la suma de cuadrado de los otros dos lados, en este caso los catetos, ¿sí? Entonces el teorema de Pitágoras es la hipotenusa lo elevas al cuadrado y lo igualas ¿a quién? A la suma de cuadrado de los otros dos lados, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para poder entender el teorema de Pitágoras. Dice, hallar la longitud AB. AB me está pidiendo, tengo un cateto que vale 11 y otro cateto que vale 60. Entonces pues copiamos, ahí está el gráfico, y como me está pidiendo pues la longitud AB, le ponemos una letra, ya, le ponemos X. Por lo tanto, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa lo elevamos al cuadrado. Y luego le vamos a cuadrar los otros dos catetos y los sumamos, ¿no? Ahí está, ¿ya? Bueno, acá en este caso pues X al cuadrado sigue siendo igual. 60 al cuadrado, ¿cuánto sería? 3600 más 11 al cuadrado, que viene a ser 121, ¿no? X al cuadrado es igual ¿a quién? A 3600 más 121, y eso es 3721. Ahora, este 2 pasa como raíz, entonces me quedaría pues X igual a la raíz cuadrada de 3721. Y la raíz cuadrada de 3721 es pues 61, ¿ya? De esa manera vas a aplicar el teorema de Pitágoras. No te olvides que primero elevas al cuadrado la hipotenusa, ¿ya? Y luego los otros dos. Muy bien, listo. A ver, sigamos. Ahora sí veamos la definición de razón trigonométrica de ángulos agudos. Ya, en este caso es el cociente que se va a obtener al dividir la longitud de dos lados de un triángulo rectángulo con respecto a uno de sus ángulos agudos. Es decir, mira, tengo acá yo un triángulo, y este triángulo vamos a comparar sus lados, ¿sí? Vamos a comparar sus tres lados. Por lo tanto, al comparar los tres lados, voy a tener 6 maneras de compararlos, ¿no? En este caso puedo comparar el A con el C, o el C con el A con el B con el A, o C con el B y el B con el C, ¿no? Por medio de una división. Por eso que existe 6 razones trigonométricas, ¿ya? Entonces, veamos.
Elementos. Bueno, los elementos del triángulo ya lo conocen ustedes, ya lo hemos trabajado. El A, ¿qué cosa va a hacer ahora? Se llamaba cateto, ¿verdad? Pero ahora, como se le opone a teta, porque tenemos un ángulo de referencia, se le opone a teta, entonces se le va a llamar cateto opuesto, porque se le opone a ese ángulo, cateto opuesto. Ahí está, del ángulo teta, ¿no? Entonces, ¿qué sería B? B sería, ¿qué cosa? Un cateto también, ¿no? Pero un cateto, ¿qué? Adyacente. ¿Por qué adyacente? Porque está al costado. Entonces digo, profesor, B sería cateto adyacente al ángulo teta. Y bueno, el otro lado, que es el más grande, que se lo pone a 90, ese viene a ser pues la hipotenusa. ¿Ya, chicos? Entonces eso, por favor, no te vayas a olvidar. Bueno, teta es el ángulo en referencia, ¿no? Es el ángulo en referencia en el cual es el ángulo agudo mayor que 0, pero menor que 90 grados. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo un ángulo de referencia de por medio, automáticamente voy a tener cateto opuesto, cateto adyacente y hipotenusa. ¿Ya? Si no tuviera el ángulo, yo no puedo decir pues quién es el opuesto, ¿no? Porque no hay un ángulo de referencia. Muy bien, sigamos. A ver. Muy bien, si se tiene un triángulo rectángulo ABC, ahí está, ¿no? Tenemos un triángulo ABC de catetos A opuesto, cateto B, en este caso adyacente, y C la hipotenusa, ¿no? ¿Qué se va a cumplir? Que estos valores, ¿no? Que ya los conocemos, en este caso C es la hipotenusa, a H le ponemos ya, le ponemos H de hipotenusa, ahí está H de hipotenusa. Luego tenemos a la, le ponemos pues qué cosa, viene a ser el cateto opuesto, ¿sí o no? CO, lo vamos a simbolizar con CO, ¿ya? Entonces CO, ¿qué cosa es? Cateto opuesto. Y por último el B, que viene a ser el cateto adyacente, le vamos a simbolizar con CA. Ahí está, entonces CA es, ¿qué cosa es? Cateto adyacente. Bien, definamos entonces las 6 razones trigonométricas. Empezamos con el primero, que es sen. Y este simbolito que es teta, significa seno de teta. Ya, chicos, cada vez que vean un sen, significa seno. Es un operador trigonométrico y este es el ángulo, ¿no? Seno de teta. ¿Cómo se define? Como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Ya? Así lo vamos a definir, cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto al ángulo teta? A. ¿Y quién es la hipotenusa? C. Entonces sería pues A sobre C, ¿no? ¿Cómo se define el coseno de teta? Cos. Coseno significa cos. Ya, coseno de teta se define como el adyacente sobre la hipotenusa, ¿no? En este caso sería pues cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente a teta? Es B. ¿Quién es la hipotenusa? Es C. No sería, profesor, B sobre C, ¿no? Tercera definición. Tercera razón trigonométrica. En este caso la tangente. La tangente se define como ¿quién? Se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí está, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto al ángulo teta? Es el A. ¿Y quién es el adyacente? Es el B, ¿no? Entonces sería A sobre B. Muy bien, chicos, es suficiente que conozcan ustedes estas 3 razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque las otras tres simplemente van a ser las inversas, ya las inversas de cada una de ellas. Bueno, empezamos con la cotangente. La cotangente es la inversa de ¿quién? La inversa de la tangente. Mira, acá está la inversa de él, ¿no? Si la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, la cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es su inversa, mira. ¿Ya? Bueno, sería B sobre A, ¿no? Luego tenemos a la secante. La secante se va a definir como ¿qué? Como la hipotenusa sobre cateto adyacente. En este caso es la inversa de ¿quién? Del coseno, mira, del coseno, mira. Cateto adyacente está arriba, acá está abajo, ¿no? La hipotenusa está abajo y la hipotenusa acá está arriba. Y por último la cosecante. Sí, la cosecante, que viene a ser pues definido como la hipotenusa sobre cateto opuesto, que viene a ser pues la inversa del seno, ¿no? Mira, de cateto opuesto sobre la hipotenusa es el seno, y la cosecante al revés, hipotenusa sobre cateto opuesto. Bueno, en este caso la hipotenusa es C y el cateto opuesto es A, ¿no? En este caso sería pues C sobre A. Bien, chicos, ahí están las 6 razones trigonométricas
para un triángulo rectángulo con respecto a un ángulo, ¿ya? Existen un montón de memotecnias, ¿sí?, para memorizar, pero es suficiente, joven, es suficiente que sepan las tres primeras, porque repito, las otras tres últimas son las inversas, ¿ya? Entonces, a ver, un pequeño repaso. El seno, ¿a qué es igual? Cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿ya? O simplemente dices opuesto sobre hipotenusa. Coseno es adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Una memotecnia para la tangente, coca, ¿no? Dices coca. Tangente, coca, o sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Ya, chicos? Acá puede decir el seno, pues es O, ¿no? Pues ahí está, O, seno, O, ¿no? Cuando ves un seno, ¿qué dices? O, ahí está, cateto opuesto sobre hipotenusa, pues, ¿no? Si te golpeas, ¿qué dices? Ah, ese es el coseno, pues, ¿no? Ah, para el coseno. Ya, chicos, entonces, mira, definición de seno. O, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, A, adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre cateto, que es coca, pues, ¿no? Ya, chicos, muy bien. Esto simplemente viene a ser sus inversas, ¿ya? Bien, listo. Entonces sigamos. Ahí está, ¿no? Mira, tenemos un ejemplo acá. Calcula las 6 razones trigonométricas para el ángulo alfa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, como queremos las 6 razones, necesito los 3 lados. Me falta ya este tercer lado. Entonces vamos a calcularlo, ¿ya? Vamos a ponerle un X, ahí está, y lo vamos a calcular. ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos con el teorema de Pitágoras, pues, ¿no? ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Que primero le damos al cuadrado la hipotenusa, en este caso es 13. Sería 13 al cuadrado, bueno, los otros dos ya, ¿no? Sería 5 al cuadrado más X al cuadrado, ¿no? 13 al cuadrado es 169, 5 al cuadrado es 25 más X al cuadrado. 169 lo dejamos ahí, 25 pasa a restar, 169 menos 25 sería ¿cuánto? 144. Igual aquí en a X al cuadrado. Ese 2 que está como exponente pasa como raíz y me quedaría por la raíz cuadrada de 144. Por lo tanto, X sería ¿cuánto? Raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? 12, ¿no? 12 por 12, 144. Bueno, ahorita termina el problema. ¿Por qué? Porque me está pidiendo las razones. Entonces me piden el seno. A ver, ¿te acuerdas cómo era el seno? Oh, ¿verdad, no? Opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el opuesto? 5. ¿Y quién es la hipotenusa? 13, ¿no? Entonces sería, profesor, 5 sobre 13, ¿no? Sigamos. El coseno, ¿qué cosa era? ¿Te acuerdas? Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el adyacente? X. ¿Pero X cuánto vale? 12. No, sería 12 sobre ¿quién? Sobre 13 que vale la hipotenusa. Tangente. Ah, la tangente, profesor, era coca, ¿no? Coca. Opuesto 5 sobre adyacente, que es X, 12. Sería, profesor, 5 sobre 12. Y listo. Ya tenemos las 3 y las otras 3 son las inversas, ¿no? Entonces la cotangente, pues en este caso la cosecante es la inversa de ¿quién? Del seno, ¿no? Por lo tanto sería ¿quién? 13 sobre 5. La secante es la inversa del coseno. Por lo tanto la inversa del coseno es 13 sobre 12. Ahí está. Muy bien, y la cosecante, la cotangente es la inversa de la tangente. Entonces sería, profesor, 12 sobre 5. ¿Ya, chicos? Ahí está. De esa manera vas a hacer el cálculo de las 6 razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Bien, continuamos. Ahora sí empezamos con tu práctica dirigida. A ver. Pregunta número 1. Dice, si tangente de beta es igual a 1/5, calcula L, que es igual a la raíz cuadrada de 26 por la cosecante de beta. Dice que beta es agudo, dato importante. ¿Qué quiere decir que es agudo? Mayor que 0, menor que 90, por lo tanto beta está en un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Ajá, entonces, profesor, dibujamos el triángulo rectángulo y colocamos beta. ¿Dónde lo pongo? Puede ser arriba o puede ser abajo, en cualquiera de los dos, porque son agudos. Vamos a colocarlo abajo, ¿ya? ¿Sí? Ahí está, beta. Ahora, pregunta. Dato, la tangente de beta, ¿cuánto vale? 1/5. 1/5. Pero yo sé que tangente es coca.
O sea, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto a beta? Ah, este que está acá. Entonces, ¿cuánto sería? 1. Ah, entonces, profesor, eso vale 1. Eso vale 1. ¿Quién es el otro lado? Ah, él no puede ser porque es la hipotenusa. Entonces, él sería el cateto opuesto. ¿Sería quién? El otro valor, que ¿cuánto vale? Sería 5. Bueno, ahí está. Listo. Entonces, me faltaría quién hallar. El tercer lado, ¿no? La hipotenusa. ¿Será necesario verlo? Sí. ¿Por qué? Porque me pide acá, mira, cosecante. Está la cosecante. Antes tengo que hallar. Entonces, profesor, le colocamos una variable x, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa lo elevas al cuadrado. Ahí está. Y luego elevas al cuadrado los otros dos, ¿no? Entonces, en cualquier orden, ¿no? 1 al cuadrado más 5 al cuadrado. Ahora, x al cuadrado sería igual a ¿cuánto? 1 al cuadrado es 1, más 5 al cuadrado sería 25. 25 más 1 sería 26. Por lo tanto, el 2 pasa al otro lado como raíz y me quedaría pues x igual a la raíz cuadrada de 26, ¿no? Bueno, ya encontramos el valor de x. Ahora sí pues nos están pidiendo a nosotros el valor de L, que es raíz cuadrada de 26 por la cosecante de beta, ¿no? Bueno, sería L igual a ¿quién? La raíz cuadrada de 26 por cosecante de beta. A ver, la cosecante de beta era la inversa del seno, ¿sí? Por lo tanto, la cosecante de beta era hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Quién es la hipotenusa para beta? Viene a ser x, ¿no? ¿Y x cuánto vale? X vale raíz de 26. ¿Y cuánto es el opuesto? Sería 1, ¿no? Entonces sería pues raíz de 26 sobre 1. Bueno, raíz de 26 por raíz de 26 es pues 26, ¿no? Entonces la respuesta sería para L 26. ¿Sí, chicos? Bien, pregunta número 2. En la pregunta número 2 me dice calcula la cotangente de beta más la cotangente de psi sobre la cotangente de alfa, ¿no? Ahí está el gráfico. Ahí está el gráfico. Espero que se note, jóvenes. Sí, por lo tanto, a ver, empecemos con la resolución. Copiamos el problema, cotangente de beta más cotangente de psi sobre cotangente de alfa. Pregunta, como a mí me están pidiendo la cotangente de beta más la cotangente de phi sobre la cotangente de alfa, necesito ¿qué cosa? Cateto adyacente y cateto opuesto, porque la cotangente de beta es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Pregunta, ¿tienes para beta el adyacente? Sí. ¿Quién te falta? Te falta el opuesto, ¿sí o no? Entonces vamos a colocar una letra, ¿ya? Sí, vamos a colocar una letra, ahí está, valor de A. Entonces pues digo, esto es igual, esta expresión es igual a ¿quién? Cotangente de beta, ¿quién sería? Cateto adyacente sobre cateto opuesto, o sea, 6 sobre A, ¿no? Colocamos 6 sobre A. Más. Ahora, cotangente de psi, sí está acá. Entonces es para este triángulo que estoy señalando. Por lo tanto, ¿quién es el adyacente para este triángulo que estoy señalando? Es el 4. ¿Y quién es el opuesto? El A. Sería, profesor, 4 sobre A, ¿no? ¿Entre quién? Cotangente de alfa. La cotangente de alfa, ¿quién sería? El adyacente, este triángulo que estoy también señalando, sería 2 sobre quién? 2 sobre A, ¿no? Ahí está. Bueno, sumamos, a ver, sería fracciones homogéneas, 6 más 4, 10, sería 10 entre A, ¿no? Sería 10 entre A sobre quién? 2 sobre A. Ahí está. Podemos acá simplificar el valor de A, se va el A, se va el A, y 10 entre 2 sería ¿cuánto? Sería pues 5, ¿no? Por lo tanto la respuesta 5 sería ¿para quién? Para la pregunta número 2. Muy bien, pregunta número 3, a ver qué nos indica. Dice calcula la tangente de beta por la tangente de teta, ¿ya? Por lo tanto tenemos el siguiente gráfico. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces digo, a ver, resolución. Copiamos el problema y digo, a ver, como yo quiero tangente de beta y tangente de teta, para la tangente que es opuesto sobre adyacente, ¿tienes el opuesto para beta? No, no tengo, profesor. Entonces vamos a colocarle una letra, pues, ¿no? Ahí está, vamos a colocarle que sea B. Entonces digo, pues entonces, tangente de beta, ¿qué sería igual? Cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto para este triángulo grande? En función de beta, ¿quién sería? B, ¿no? ¿Y quién sería el adyacente? Sería 3A, ¿no? Por lo tanto, tangente de beta sería pues B sobre 3A, ¿no? Multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la tangente de teta. Y la tangente de ¿quién sería? Cateto opuesto, que viene a ser 2A, y el adyacente que viene a ser B, ¿no? Para este triángulo que estoy señalando. Entonces, por eso sería pues 2A entre B. Bueno, acá podemos nosotros simplificar, ¿no? Podemos simplificar acá el B, y se va el B, se va el B. Acá simplificamos el A, ¿no? Por lo tanto, la respuesta de tangente de beta por tangente de beta, ¿cuánto sería? 2 sobre 3, ¿ya? Muy bien, chicos.
Pasamos a la pregunta número 4, dice calcula C, que es cotangente de alfa por tangente de beta. Tenemos el siguiente gráfico, ahí está, ¿sí? Entonces pasamos a la resolución. Copiamos el problema, ¿sí? Por lo tanto, me está pidiendo cotangente de alfa y tangente de beta. Para la cotangente de alfa, ¿qué necesitamos? Necesitamos el adyacente y el opuesto. Acá igual, ¿no? El opuesto y el adyacente. ¿Tenemos el adyacente? Sí. ¿Tenemos el opuesto? No. Vamos a colocarle una letra, pues, ¿no? Vamos a colocarle, a ver, un A. Por lo tanto, diría, pues, que la cotangente de alfa, ¿qué sería igual? El adyacente sobre el opuesto. Entonces, 2 sobre A, ¿no? Sería 2 sobre A. Multiplicado por quién? Por la tangente de beta. Y para la tangente de beta, ¿quién es el opuesto? Profesor, es el A. ¿Y quién es el adyacente? 5. Sería, profesor, entonces A entre 5, ¿no? Bueno, acá de la misma manera podemos nosotros simplificar el valor de A. Por lo tanto, la respuesta de la cotangente por la tangente de beta, ¿cuánto sería? 2 quintos, pero 2 quintos dividiendo pues sale 0,4. ¿Ya? Bien, chicos, para terminar con la pregunta número 5, me dice lo siguiente. Se tiene un triángulo rectángulo ABC recto en A, calcula el P, que es igual a C minúscula por la tangente de B mayúscula más B minúscula por la tangente de C mayúscula menos C minúscula. Bien, entonces primero grafiquemos el triángulo rectángulo ABC, ¿no? Me dice que es recto en A, por lo tanto en el estado de 90 grados le ponemos vértice A, ¿ya? Bueno, el B y C de forma aleatoria puede ir donde sea, ya, pero eso sí, el A sí tiene que ir pues en el ángulo recto porque me lo indica acá. Muy bien, entonces nosotros sabemos que al vértice C mayúscula se le pone C minúscula, al B mayúscula se le pone el B minúscula y a la mayúscula se le pone la minúscula. Entonces vamos a colocarlo, ¿no? C minúscula, B minúscula y A minúscula. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces decimos, a ver, copiamos el problema y reemplazamos los valores, ¿no? Sería C por ¿quién? Por la tangente de B. Pero la tangente de B, ¿qué cosa es? Opuesto sobre cateto adyacente. ¿Quién es el opuesto? B. ¿Quién es el adyacente? C. Sería pues B sobre C más B por quién? Por la tangente de C. Y la tangente de C, ¿qué es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sería C sobre B. Ahí está, C sobre B. Menos C, ¿no? Bueno, podemos notar nosotros ahí que C se puede simplificar, ¿verdad? Se simplifica acá el C, acá también simplificamos el B, ¿no? Por lo tanto me quedaría P igual a ¿quién? A B más C menos lo que me sobra, que es el C. Bueno, acá también podemos observar que el más C se simplifica con el menos C, ¿no? Entonces el valor de P sería ¿cuánto? Sería B. ¿Ya, chicos? Muy bien, jóvenes, hemos terminado ahí con la clase del día de hoy, esperando pues que se haya entendido el tema. Ahora pues te toca practicar aquí. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Con orgullosa fuerza en un jamás soñado